¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Sois muchos los que me habéis propuesto la construcción de un agitador magnético para la elaboración de starter de levadura para luego la fabricación de cerveza, por ejemplo. En este vídeo vamos a construir un agitador magnético como los de los laboratorios de química, sin calefacción, utilizando materiales fáciles de encontrar y bastante asequibles, o incluso que podemos reutilizar. Y como veis funciona perfectamente. En este caso estamos agitando un vaso de precipitados con una capacidad de 1 litro. Y lo agita perfectamente. Podemos regular la velocidad desde mayor a menor velocidad de agitación. Ahí veis que va más lento. Y ahí aceleramos la agitación. ¿Queréis saber cómo se hace? Vamos a verlo. En primer lugar, para construir el agitador magnético necesitamos una caja. Yo voy a utilizar una caja de conexiones eléctricas, esta que veis aquí, que se trabajan muy bien, se mecanizan perfectamente, con brocas y un taladro de poca potencia. Y esta caja pues tiene unas dimensiones de 16 centímetros de largo por 12 de ancho y luego de altura tiene 5 centímetros. No hace falta que sean estas mismas dimensiones, tenéis que coger la caja que tengáis o que mejor se adapte a vuestro proyecto. Dentro de la caja vamos a instalar un ventilador de PC, en este caso es un ventilador de 12 voltios, que funciona con corriente continua y consume 0,16 amperios. Os lo voy a mostrar para que lo veáis. Aquí lo estáis viendo, 12 voltios, 0,16 amperios en corriente continua. Un ventilador que podéis reciclar fácilmente de un viejo PC. Ahora os voy a enseñar cómo se conecta. El regulador de velocidad vamos a utilizar este, que ya os he enseñado también en otros vídeos, y es el regulador. Es un regulador muy fácil de encontrar y este modelo es el ZSX4B, que como veis tiene la entrada de corriente continua, positivo y negativo, y luego la salida hacia el motor, positivo y negativo. Ahora vamos a ver cómo se conecta. Necesitamos también un interruptor luminoso LED de 12 voltios, también os enseñé a conectarlo en otro vídeo. Todos esos vídeos os los dejo aquí abajo en la descripción del vídeo para que podáis consultarlos si tenéis alguna duda. Por aquí tengo 4 céntimos. Los voy a utilizar como si fueran un separador. Esto que veis aquí es un conector hembra, un jack de 5,5 hembra, con las conexiones aquí para soldar, que es el que vamos a utilizar para poder conectar este adaptador de alimentación, que como veis tiene aquí el conector macho de 5,5 milímetros, y esto lo he reciclado de un viejo router. Este proporciona 12 voltios, vamos a ver si lo vemos. Aquí se puede ver, 12 voltios y nos proporciona hasta 2,5 amperios. Con que tengáis un adaptador que proporcione 12 voltios y 1 amperio será más que suficiente. Y con el jack de conexión de 5,5, que también es muy común en este tipo de adaptadores. Bien, para construir el agitador necesitamos un imán de neodimio. Podéis reciclar uno de un viejo disco duro. También os lo enseñé en otro vídeo, os lo dejo en la descripción, el enlace para que lo consultéis. Este es un imán de neodimio de un disco duro. Y si no tenéis este reciclado de un disco duro, pues podéis comprar 2 circulares como estos que veis aquí. Estos tienen 1 centímetro, podéis comprar uno que sea un poco mayor o un poco menor, y 2 milímetros de grosor. Bien, para realizar el montaje dentro de la caja vamos a utilizar una pistola de pegamento caliente o de termofusible, ya las conocéis. Vamos a utilizar también un soldador eléctrico con pasta para soldar y estaño. Tengo aquí un pequeño destornillador, unos alicates de corte, un taladro atornillador de 12 voltios, con que sea uno pequeño, de poca potencia, os va a servir. Y luego, para mecanizar la caja, vamos a utilizar una broca de pala de 20 milímetros. Tengo aquí una broca para metales de 10 milímetros y otra broca para metales de 8 milímetros. El agitador que vamos a construir lo vamos a utilizar con este tipo de imanes recubiertos de teflón, que son agitadores magnéticos. Ya sabéis que el teflón es muy resistente a los compuestos químicos y por lo tanto no lo va a atacar. Incluso cuando estamos trabajando con ácidos fuertes, pues el teflón aguanta y resiste. Y este imán lo vamos a colocar dentro de este vaso de precipitados para agitar la mezcla que tengamos en él. Bien, ahora lo voy a mostrar para que veáis cómo el agitador puede mover adecuadamente hasta 1 litro de disolución. Ahora lo vais a ver. Bien, lo primero que tendremos que hacer es planificar cómo vamos a distribuir los elementos en la caja. Lo que yo voy a hacer es colocar el ventilador con el imán de neodimio, que voy a fijar ahora aquí, ahora lo vais a ver,
en la tapa de la caja, en el centro, de esta manera. Lógicamente lo tendremos que separar de la tapa para que el imán no roce y no dé aquí en la superficie de plástico. Lo voy a situar aquí en la tapa, de esta manera, y luego en la caja voy a situar el resto de componentes o elementos. Vamos a situar un interruptor de encendido y apagado, que lo vamos a hacer en el frontal de la caja, aproximadamente aquí. Ahora tomaremos medidas y lo marcaré. También vamos a instalar el regulador de velocidad aquí. Y luego, por la parte de atrás, vamos a poner la conexión para la alimentación eléctrica. Voy a marcar los diferentes elementos y comenzamos a mecanizar la caja. Bien, ya tengo marcada aquí la caja. Aquí vamos a instalar el regulador de velocidad, aquí el interruptor de encendido y aquí, como os comentaba, el conector para la alimentación. Broca de 10 milímetros, taladro atornillador. Y vamos a realizar muy despacio los taladros. Bien, ya tenemos uno. Tenemos que hacerlo despacio para que la broca no se caliente y no funda el plástico. Este va a ser para el interruptor de alimentación. Ya lo tenemos. Y ahora con la de 8 milímetros vamos a hacer el taladro para el regulador de velocidad. Pues ya tenemos la caja mecanizada. Bien, vamos a ir colocando los diferentes elementos y después los vamos a soldar en el interior de la caja. Podéis hacerlo así o soldarlos y luego introducirlos en su posición definitiva. Eso ya como vosotros queráis. El interruptor va simplemente colocado a presión, de esta manera, y aquí ya queda colocado, como estáis viendo. Bien, para colocar este que va a ser el regulador de velocidad, tenemos que quitar esa arandela, tenemos aquí la tuerca, lo pasamos por el agujero, colocamos la arandela, la tuerca y apretamos. Bien, para apretarlo podéis utilizar unos alicates de punta fina, como estáis viendo, para dejarlo bien fijado. Vamos a la posición de apagado, que sería esta, y vamos a colocar la perilla de control con este indicador verde que veis hacia arriba, para indicarnos que aquí está en la posición de apagado. De manera que cuando lo giremos, encendemos. Bien, y aquí en este otro lado vamos a poner este conector de alimentación que simplemente va con esta tuerca. Ya tenemos colocados estos tres elementos: interruptor de encendido y apagado, control de velocidad, como estáis viendo, y aquí la toma de alimentación. Bien, vamos a colocar el imán de neodimio, ya sea estos dos que veis aquí circulares, o este que hemos reciclado de un disco duro, como ya os he comentado, en el ventilador. Lo tenemos que colocar muy bien centrado para disminuir luego las vibraciones que va a tener al girar, ya que la masa está desplazada. Vamos a elegir la ubicación, como os digo, muy bien centrado, y lo vamos a pegar con silicona caliente. Aplicamos un poco de silicona por aquí. No mucho para que no rebose. Lo giramos y aplicamos también por aquí. Bien, lo que tenemos que conseguir es que el imán apenas sobresalga de la superficie del ventilador, como estáis viendo. Si yo lo pongo así, veis que apenas sobresale, tanto la silicona caliente como el imán. No obstante, tenemos que separarlos
de la base de plástico para que el conjunto del imán con el ventilador no roce aquí. Y eso lo vamos a hacer con estas monedas que, como veis, tienen este espesor, aproximadamente 1 milímetro o algo más. Podéis utilizar también trozos de plástico, lo que tengáis a mano. Bien, esas son las posiciones, como os digo, donde vamos a poner las monedas. Ahora lo que tendremos que hacer es aplicar un poco de silicona caliente y colocar la moneda encima. La moveremos un poco para que el pegamento se distribuya de esta manera, y exactamente igual en estas otras 3 esquinas. Volvemos a aplicar silicona caliente o termofusible encima de la moneda y colocamos el ventilador. El cable lo voy a dejar hacia aquel lado, lo movemos también un poco para que se pegue. Ya lo tenemos ahí pegado y fijaos, el ventilador gira con total libertad, que es lo que pretendíamos utilizando las monedas como separadores. Bien, ya tenemos todo listo para comenzar a montar el cableado y conexionado de los diferentes elementos. Lo primero que vamos a hacer es conectar el ventilador al regulador de velocidad. Vamos a ver qué longitud de cable necesitamos, que luego quedará recogido aquí. Y necesitamos aproximadamente esta longitud de cable que estamos viendo. Voy a cortar aquí. Solo vamos a utilizar de los 3 cables que tiene el ventilador, el rojo y el negro. El amarillo en este caso no lo vamos a utilizar. Bien, por lo tanto, como veis, he separado el cable amarillo y lo voy a cortar aquí a ras del ventilador. Este cable lo podemos utilizar para el montaje. De hecho, esto que sobra lo vamos a utilizar aquí en el montaje. Retiro también el cable amarillo. Y lo primero que vamos a hacer es soldar aquí el positivo y el negativo en el conector de alimentación. Del conector de alimentación va a ir al interruptor de encendido y apagado, y del interruptor al regulador de velocidad, y del regulador de velocidad al ventilador. Fijaos en el adaptador de alimentación de corriente que vamos a utilizar. Aquí tenemos este esquema, nos indica que el terminal positivo, la polaridad positiva, el cable rojo, va a estar en el centro del conector y el negativo en el exterior. Esto significa que cuando lo tengamos conectado a la luz, dentro tenemos el positivo y fuera el negativo. Por lo tanto, ya sabemos cómo tenemos que soldar los cables en el conector. El interior, este vástago que vemos aquí de metal, va a ser el positivo, que se comunica con este terminal que tenemos aquí, y este va a ser el negativo, que es un clic de metal, a ver si lo podéis ver, este clic de metal que hace contacto con la zona exterior. Por lo tanto, positivo y negativo. El positivo lo identificaremos siempre con el color rojo, lo soldaremos aquí, y aquí el negativo con el color negro. Aplicamos calor en el terminal. Bien, para que lo podáis ver mejor voy a colocarlo de esta manera. Aplicamos calor. Y un poco de estaño. Y el cable ya queda soldado. Bien, ahora con los alicates de punta fina retiramos el sobrante del cable. Uno por aquí. Y aquí retiramos también este trocito de cable que sobra. Ya lo tenemos listo. Ahora tenemos que soldar aquí los terminales del interruptor LED que funciona a 12 voltios. Si tenéis alguna duda respecto a cómo se conecta, podéis ver el vídeo donde explicamos detalladamente cómo se hacían las conexiones de este tipo de interruptores luminosos. Pero es bastante sencillo. En la pata dorada vamos a conectar el negativo y luego entre estas dos vamos a conectar el positivo, que es el que abre o cierra el interruptor para dar paso o no a la corriente eléctrica. Por lo tanto, aquí vamos a soldar el negativo y de este mismo negativo vamos a sacar un cable con el que alimentaremos el regulador de velocidad. En el del medio soldaremos el positivo de la fuente de alimentación y en este vamos a soldar el positivo que va al regulador de velocidad. De manera que cuando el interruptor está abierto, el regulador de velocidad no tenga corriente eléctrica, y cuando el interruptor esté cerrado, se encienda el pequeño LED que tiene en el interior, que luego vamos a ver, y además pase la corriente al regulador de velocidad.
Calentamos y estaño. Y un poco de estaño. Y ahí lo tenemos. Dejamos enfriar y retiramos el sobrante del cable. Listo. Como veis, los dos negativos van en el contacto inferior, el que viene de la fuente de alimentación en el contacto intermedio y el rojo, que va a ir ahora al regulador de velocidad, en el superior. Y recordar que debemos de mantener la polaridad. Positivo a la derecha, positivo y negativo. Vamos a pasarlo por debajo del regulador y comprobamos que quede bien sujeto, dando unos ligeros tirones del cable. Bien, ya tenemos conectado la alimentación eléctrica al regulador de velocidad. ¿Qué nos queda? Conectar el motor en esta otra parte. Voy a separar los cables, voy a estañarlos y los conectamos aquí y habremos terminado el montaje de nuestro agitador magnético. Comprobamos que estén bien sujetos y ya lo tenemos listo. ¿Qué nos queda para acabar el montaje? Pues ahora ya, con un poco de cuidado, colocamos el cable hacia abajo para que no entre en contacto con las hélices del ventilador cuando gire. De esta manera. Colocamos la tapa. No la voy a cerrar para que veáis cómo gira el ventilador ahora cuando lo abra. Entonces, una vez que tenemos ya la alimentación eléctrica conectada, al presionar el interruptor encendido debería de encenderse el piloto, como estáis viendo, y a continuación ya empezaría a girar dentro el ventilador en cuanto accionemos el regulador de velocidad. Ahí lo estáis escuchando, es muy silencioso. Vamos a ver lo que pasa con la tapa abierta. Apagamos un momento. Fijaos, este es el circuito que hemos montado. Cuando yo acciono el interruptor, el regulador de velocidad tiene corriente y cuando empiezo a girar la perilla del regulador, el motor se pone en marcha y empieza a girar. Podemos regular la velocidad desde más deprisa a más despacio, como estáis viendo. Gira conjuntamente con el imán de neodimio. Apagamos. Cerramos. Bien, una vez que hemos probado que funciona, apagamos y vamos a cerrar el montaje. Si comprobáis que tenéis algún fallo, que no se enciende el interruptor LED o que no funciona correctamente el ventilador, el motor del ventilador, primero lo que tendréis que revisar primero es la polaridad, que hayáis conectado el positivo en su lugar y el negativo, en donde tiene que ir el negativo, respetándolo siempre tanto en el interruptor LED como en el regulador de velocidad como en el ventilador. Y después, si habéis comprobado que la polaridad es correcta, pues tenéis que revisar las conexiones eléctricas. En algún sitio tenéis un fallo por la que no llega corriente al ventilador o al interruptor LED. Bien, aquí tenemos un volumen de 1 litro. Lo centramos bien. El imán nos va a indicar dónde está el centro del ventilador. Encendemos. Ponemos en marcha. Bien, esta sería, por ejemplo, una buena velocidad de agitación. Bueno amigos, si ya habéis visto lo fácil que es construir con materiales reutilizados, como por ejemplo el ventilador de un viejo ordenador, una caja de conexiones eléctricas, un agitador magnético de laboratorio, típico de laboratorio de química, para utilizarlo en vuestros experimentos caseros. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.